¿Qué pasa, gente de Cronotech? Bienvenidos de nuevo. Hoy nos metemos de lleno en un misterio que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para los científicos durante casi un siglo. Ya sabéis, si os molan estas historias, dadle a seguir, un buen like y compartid, que nos ayuda un montón. Y ahora sí, agarraos, que nos vamos a uno de los lugares más raros del planeta. Vale, vamos a situarnos. Estamos en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, o sea, uno de los sitios más extremos de la Tierra. Y allí, en medio de la nada, hay un lugar llamado Racetrack Playa, un lago seco. Y es justo aquí donde pasa algo que de verdad desafía toda lógica. Porque en este sitio hay rocas, y no son piedrecitas, ¿eh? Algunas pesan más que una persona, y se mueven solas. Dejan unos surcos larguísimos en el suelo, como si alguien las arrastrara. Pero no hay nadie, ni huellas humanas, ni de animales, nada. Y ojo, que estamos hablando de pedruscos de hasta 320 kilos. Imaginaos, rocas que pueden estar ahí quietas durante 10 años o más. Y de repente, un día, ¡zas!, se ponen a deslizarse por el desierto. Como si tuvieran voluntad propia. Es que es alucinante. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Pero cómo es posible? Esta pregunta ha vuelto locos a los científicos durante casi 100 años. Se ha dicho de todo, ¿eh? Que si campos magnéticos, que si extraterrestres, que si eran bromistas, de todo. Pero la ciencia de verdad, se fue centrando en un par de ideas principales. Y es que el camino para encontrar la respuesta es una auténtica historia de detectives que nos lleva desde mediados del siglo pasado hasta hoy mismo. Aquí lo vemos claro, ¿no? La cosa fue para largo. Empezaron en los años 50 con la idea del hielo. Luego en los 70 y 90 se pasaron a la teoría del viento, y así estuvieron dándole vueltas hasta que en 2014 por fin se hizo la luz. Pero fijaos que durante casi todo ese tiempo el debate giraba en torno a dos hipótesis enfrentadas. El tema es que ninguna de las dos teorías cuadraba del todo. La del viento, se necesitaban vientos huracanados, algo que casi nunca pasa por allí. Y la de las barzas de hielo sonaba bien, pero nadie las había visto jamás. Era todo especulación. La solución, como suele pasar, era algo que nadie esperaba, algo mucho más sutil. Y entonces llegó el invierno de 2013. Un equipo, liderado por Richard Norris, decide ir a por todas. Montan GPS en las rocas, cámaras, todo el tinglado. Y entonces tuvieron suerte. Una suerte increíble, porque pillaron el momento exacto. Como dice el propio Norris, a veces la ciencia es cuestión de suerte. Y lo que vieron no fue nada espectacular, nada violento, no fue un huracán. Fue una combinación de factores súper delicada, súper rara, una especie de receta perfecta. Y como en toda buena receta, cada ingrediente tenía que estar en su justa medida. Y esta es la receta mágica. Atentos. Primero, tiene que llover. Pero no mucho, ¿eh? Lo justo para que se forme un charco, un estanque muy poco profundo. Segundo paso, llega la noche y ¡pum!, se congela, pero se forma una capa de hielo muy fina. Tercero, sale el sol por la mañana, calienta ese hielo y lo rompe en paneles enormes, como si fueran cristales flotando. Y el paso final, una brisa suave empieza a mover esas placas de hielo, y las placas, como si fueran quitanieves en miniatura, empujan las rocas. Es increíble lo delicado que es todo. Es que fijaos en el dato. El hielo que hace todo este trabajo es finísimo. Hablamos de entre 3 y 6 milímetros. Nada. Literalmente como el cristal de una ventana. Y el viento, lo mismo. No hace falta un vendaval. Con una brisa ligera de unos 4 o 5 metros por segundo es suficiente. Por eso el movimiento es tan lento, tan sutil, casi no te das cuenta. Y claro, por eso el misterio duró tanto. Es que tenías que estar allí, en ese preciso instante, para verlo. Las rocas se mueven a un ritmo de caracol de 2 a 5 metros por minuto. Tardaban un buen rato en recorrer distancias que se pudieran notar. Así que, resumiendo, la clave era la combinación perfecta de lluvia, frío, sol y una brisa suave. Una carambola cósmica tan rara que a lo mejor solo pasa una vez cada 10 años. Y esto, claro, nos hace pensar más allá. Porque si esto pasa en la Tierra, ¿qué no estará pasando ahí fuera? Resolver este misterio nos abre la puerta a preguntas alucinantes sobre otros planetas. ¿Podría haber procesos parecidos moldeando paisajes en otros mundos? Y es que la idea es súper potente. Fijaos en la comparación. Aquí en la Tierra, el protagonista es el hielo de agua. Pero en Marte, por ejemplo, los científicos creen que algo parecido podría pasar con el hielo de dióxido de carbono. Al pasar de sólido a gas directamente, ¡boom!, podría generar flujos de escombros. Los ingredientes cambian, pero el principio físico es el mismo. Un cambio de estado más una fuerza que empuja. Y no solo en Marte. En la Luna, un terremoto lunar podría mover rocas. En otros sitios, cambios de temperatura bestiales o el impacto de un meteorito.
De repente, vemos que el universo está lleno de fuerzas que pueden mover cosas. Así que resolver el misterio de Racetrack Playa en realidad no ha cerrado nada. Al contrario, ha abierto un montón de puertas nuevas. Y nos deja con esta reflexión final, ¿no? ¿Cuántos otros misterios aquí en la Tierra estarán esperando simplemente a que se dé su propia receta perfecta para ser resueltos? A veces, la respuesta no está en lo extraordinario, sino en una combinación perfecta de cosas muy normales. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Nos vemos en la próxima.